Ay, el amor. No existe cosa más maravillosa que encontrar a una persona con quien disfrutar y compartir momentos que sean trascendentales e importantes. De verdad, es maravilloso cuando encuentras a una persona con quien sonreír, con quien divertirte, pero mucho ojo. En ocasiones buscamos personas solamente para llenar huecos que no nos satisfacen al 100%, y es importante que le demos una revisión a esto, porque aquella persona que nos acompañe nos debe de generar esta emoción de querer estar todo el tiempo con esa persona. Si no tenemos esa sensación de querer estar, compartir, de desear a esa persona que tenemos a nuestro entorno, mira, es mejor que nos esperemos un momentito más y busquemos mejor a la persona correcta. Vámonos con Aries. Aries, olvida y aprende. La vida es así. Hay circunstancias, situaciones que te van a llevar a tener que aprender cosas nuevas, a generar conocimiento nuevo. Así es que vamos a olvidarnos ya del pasado, de los dolores que hemos tenido que atravesar, y vamos a aprender a partir de ello para pasar al siguiente nivel. Tauro. Ay, Tauro, te tengo grandes noticias porque el amor te está rodeando. Pon mucha atención porque cerca de ti puede estar esa persona que está dispuesta para brindarte el amor que te corresponde. Así es que mantén los ojos bien abiertos porque ahí está y tú debes encontrarle. Géminis. Vamos para adelante y sin detenernos, Géminis. Hay que avanzar, hay que transformarnos. Hay circunstancias en nuestra vida que nos generan dar el siguiente paso, hacer el siguiente movimiento. Así es que, ánimo, Géminis, da un pasito más adelante. Cáncer. Ay, Dios mío, a los cancerianos este fin de semana, esta semana entera, este cierre de semana, les va a ir extraordinariamente bien porque hay pasión en ellos. Pasión para su trabajo, pasión para su pareja, pasión para su familia y para cada una de las actividades que hagan. Hazlo con todo y da lo mejor de ti, Leo. Ay, el corazón está a todo lo que da, está abriéndose, te está transformando, te está generando bienestar, armonía. Es un momento extraordinario, mi querido Leo, para las velitas, para el romance, el vinito, cositas lindas, dulces, tiernas y amorosas para con tu pareja. Virgo. Mucho cuidado para todos los que nacieron bajo el signo de Virgo. Yo creo que a todos nos gusta gastar dinero. Yo creo que todos estamos dispuestos a compartir con nuestra pareja esta situación económica que puede ser favorable, pero mucha atención, por favor, porque podemos gastar de más. Así es que hay que administrarnos, a veces con poquito podemos hacer más. Libra. Estás en buen momento para amar. Atrévete, lánzate, mi querido Libra. Vas con todo, échale muchas ganas porque el universo estará favoreciendo en tu vida este momento amoroso y romántico para que todo fluya bien y bonito. Escorpio. La esperanza es lo último que muere y esto es lo que los ángeles y los seres de luz te van a dar. Así es que mucha atención para que todo fluya. Pon mucha atención porque los ángeles están ahí para encontrarte a la persona correcta para poder acompañar tu vida. Sagitario. Ay, el corazón, tocayitos de signo, el corazón de repente empieza a darnos lata y quiere soltar palabras, quiere decir lo que siente, quiere abrirse hacia las personas y creo que es buen momento, Sagitario, para que le digas a esa persona especial lo que estás sintiendo. Vamos. Atrévete. Capricornio. Abre tu mente, tus pensamientos, di lo que piensas, di lo que sientes, pero más allá de eso, atrévete a hacer algo diferente con tu pareja, atrévete a cambiar en algo contigo, atrévete a transformar, a cambiar esa rutina de vida que en este momento puede estar llevándote a un punto un poco del aburrimiento, así es que vamos, atrévete a hacer algo nuevo y diferente, Acuario. Mira, acuarianos, todos merecemos el amor y en particular tú has luchado mucho para tener y conservar esas relaciones, esa pareja,
para que puedas en un momento dado abrirte a nuevos rumbos en el amor. Así es que date esa libertad, date esa oportunidad, tente por favor la confianza para que el día de hoy ejerzas el amor al 100%. Y nos vamos a terminar con el signo de Piscis. Andas de coqueto, andas extraordinariamente bien, muy atractivo, estás jalando energía positiva hacia ti. Estamos viendo que las personas Piscis van a estar este día, bueno, esperando lo mejor de ti y buscando esa parte importante de ti. Así es que pon mucha atención y como siempre le digo, señora, mucha atención, señor. Recuerda que el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tus pensamientos, tus palabras, cada una de tus acciones se enfoquen en la parte positiva.